tengo un dicho personal, yo digo, lo peor que pueda pasar es que no pase nada. SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK. Bueno, estamos en un episodio especial de SEO Digital, en esta ocasión transmitiendo desde Bogotá, en la hermosa Colombia, y en una edición especial porque nos encontramos en medio del evento más importante en Colombia de digitalización de tema de IAB Day, el Colombia 2025, y gratamente sorprendidos porque es un evento muy interesante que vale la pena enterarse qué es lo que está pasando en el mercado, qué viene, qué cambios, no solo en el tema de la publicidad digital. En realidad creo que es el pulso de lo que está pasando en una región y en un país, y en el cual además, Fer, tuve el gusto de estar en tu ponencia y me pareció muy interesante, y que nos cuentes qué viste, qué platicaste, qué está cambiando, qué viene en los próximos meses, en los próximos años hacia nuestra región. Sí, bienvenidos todos, muchas gracias. La verdad es que estuvo bien interesante todo el día de ayer y el día de hoy que todavía participamos y fuimos asistentes a distintas conferencias. Yo me sorprendí mucho porque se ve un crecimiento importante aquí en la región, aunque ya hemos escuchado datos y algunas otras entrevistas que estaremos lanzando aquí en el podcast nos dicen que hay una pequeña desaceleración, pero sigue habiendo crecimiento. Pero creo que habla un poco de lo que dices tú, Luis, de que estamos en una situación muy similar en toda la región, que puede haber incertidumbre, temas ya geopolíticos que nos ponen a pensar un poco sobre las estrategias, y evidentemente el marketing pues siempre es el punto medular, ¿no? Ya sea para crecer o para reducir los costos, siempre es... Somos los primeros que nos quieren bajar el presupuesto. Sí, digamos que es nuestro mal y nuestro beneficio, ¿no? Estamos ahí, pero... el tema que trajimos acá a Colombia desde MSK fue específicamente el Marketing Mix Modeling y cómo podemos desde las estrategias de performance empezar a combatir estas incertidumbres para ser mucho más atinados en la inversión publicitaria. Cuando históricamente una marca quiere, no busca una contracción, busca un ahorro, quieres tu bottom line, tu P&L que siga saliendo en verde y que tengas un EBITDA positivo y que estés creciendo y todo, y a veces sacrificas el crecimiento por ese EBITDA, pero ese miedo pues tiene una vacuna, y esa vacuna es los datos. Correcto. Y si yo tuviera que simplificar qué es el MMM, diría que es esa vacuna para ayudarles a los y las empresarias a entender dónde deben poner su dinero. Es correcto, y al final yo te diría que parte de la vacuna sí son los datos, pero la otra parte es la tecnología. Hemos venido hablando los últimos años de inteligencia artificial generativa y este boom que ha crecido muchísimo, pero esta tecnología ha estado ahí desde los 60, podríamos decir por ahí, no 60 altos, solamente que no la habíamos podido ocupar de forma inmersiva dentro de la parte digital, o como lo estamos haciendo ahora. Estadística pura, matemáticas puras ocultas, matemáticas, puros datos. Pero ahora tenemos cloud, ahora tenemos los LLMs, ahora tenemos a ChatGPT, le podemos preguntar cosas, pero le podemos preguntar cosas más inteligentes. A ver, esto no se hace con ChatGPT. Cuéntame qué es esta cosa del MMM. Sí, básicamente el Marketing Mix Modeling es un modelo estadístico que te permite recopilar tus datos, ordenarlos de una manera que se puedan comunicar entre ellos y nos pueda dar recomendaciones futuras de cómo hacer mejores inversiones publicitarias. ¿Datos te refieres a reportes de campañas? ¿Tiene que ser digital? ¿No tiene que ser digital? Datos que hayas generado tú a lo largo del tiempo, ¿no? Pueden ser qué pautas hiciste en digital, qué pautas hiciste en la parte offline. O sea, aquí ya se mezcla todo, ya borramos esa barrera de lo digital y lo del mundo físico, y entonces podemos recopilar cuáles fueron las campañas que corriste, cuáles fueron esas promociones, qué formatos utilizaste, y eso se cruza con datos ya del negocio, incremento de venta. Podemos meter EBITDAs en el análisis para saber qué acciones están generando un incentivo para el crecimiento de estas variables o de estos indicadores. O sea, llego con mi data, hago radio, hago televisión, estoy haciendo impresos, estoy haciendo Google, estoy haciendo Facebook, estoy haciendo Instagram, tengo mi data histórica entre 12, 24, 36 meses, entre más datos mejor, entre más información tengas,
es mejor, te pones a trabajar, pones a limpiar esa información, porque, a ver, hablamos en los medios de la misma manera, no es Correcto. el mismo Excel de todos, lo estandarizas, lo subes a una plataforma, trabajas mediante un modelo estadístico y ¿qué me regresas? Te regresa un informe súper detallado con muchas gráficas, ¿no? Que al final son estadísticas, pero básicamente te dice qué hubiera pasado, te cuenta una historia diferente, te dice qué hubiera pasado en tu histórico si hubieras invertido de una forma más eficiente. Te da un detalle por canal, por formato, por medio, donde te da sugerencias, inclusive donde deberías de recortar, donde deberías de aumentar la inversión, y te da el ROI marginal que estás dejando sobre la mesa. Básicamente es cuál es el costo de oportunidad que hay en tu mix de medios actual que tienes. Déjame ver y precisar algún tema. Esto no es una auditoría a ver si estás haciendo bien tus campañas de Google Ads. Esa es la capa básica. Sí, sí, sí. O sea, no se trata de subir una palabra aquí, bajar un banner acá. Esto es un mecanismo de protección que te permita tener una alocación o una distribución de presupuesto correcto. Es correcto. Y al final, lo importante de todo esto es que el uso o la apropiación de esta tecnología viene bien porque todos generamos datos todo el tiempo. Todas las empresas generamos datos. Lo importante de ahora es que ya los podemos hacer hablar o que conversen entre sí. Ese es como si lo que pusiéramos a traducir en palabras un poco más sencillas, es como si fuera un traductor que nos estuviera ayudando de forma simultánea a hablar distintos idiomas. O sea, me estás diciendo que los reportes no nomás sirven para pagar las facturas. Es correcto. O sea, mándame el reporte de lo que corrimos y entonces pagamos No, sino estás haciendo que los datos te hablen. Y creo que eso es un gran takeaway para nuestra audiencia, y es, tienes que hacer que tus datos hablen. O sea, históricamente creo que todos que nos hemos forjado en Business School sabemos que tenemos que leer un balance general, un estado de resultados, y tenemos que entender esos numéricos. Yo creo que nos llegó los números ya al marketing, nos llegaron las matemáticas. Y es que ese es algo bien interesante porque desde hace varios años se empieza a hablar de quitar los datos de vanidad, que son los datos de marketing sobre alcances, clics, audiencias, y enfocarnos más en los datos del negocio, ¿no? En estos datos que impacten directamente a tu empresa. Pero la verdad es que todavía hay una línea de qué tan viables o qué tan certeros son estos nuevos datos que podemos agregar a los reportes, a las estrategias. Ahora, con el Marketing Mix Modeling ya no lo decidimos nosotros, sino lo decide la organización, basado en la forma en la que hacen dinero, ¿no? Cómo hacen sus ganancias, deciden cuál es esa variable que en el estado de resultados que queremos identificar, y sobre esa variable se optimiza toda la estrategia. Oye, y dime algo, ¿para qué tipo de empresas sería ideal esta tecnología? Mira, en el mundo ideal todos deberíamos ocuparla, pero hay un dato que es interesante que publicó Google en enero de este año, que dice que apenas el 2% de las empresas o que corren campañas digitales están ocupando esta metodología. Entonces sí deberíamos empezar a apropiarla todos, pero es mucho más eficiente para todas esas empresas que generan un volumen alto de datos. ¿Qué quiere decir? Empresas que corran múltiples campañas, que tengan ya unas inversiones interesantes e importantes, ¿no? De ya algunos miles de dólares, y que nos permitan, pues sí, tener ese retorno que estamos buscando. Podríamos hacerlo inclusive con tal vez campañas más pequeñas o marcas más pequeñas, pero es tiempo, es procesamiento que podemos tenerlo al alcance con otras herramientas como las mismas herramientas de Google, que nos pueden dar todavía estadísticas buenas que nos permiten optimizar, pero sin llegar todavía a este punto tan grande. Y esta es una plataforma agnóstica, es decir, se puede subir datos, ya lo decías, de cualquier otro lado, trabajarlos y tener ese modelo para destinar presupuesto basado en desempeño y para medir lo no medible. Es correcto, y lo importante es que la mayoría de estos modelos son de código abierto. ¿Qué significa? Que las plataformas como Google o como Meta ya generaron sus propios modelos estadísticos y los ponen ahí para que tú los puedas ocupar. En el caso de que donde tengo más experiencias con la parte de Meridian, que es con el de Google, y es tan sencillo como cargarles CSVs, o sea, es Exceles, no necesitamos nada sofisticado para poder hacerlo. La implementación, digamos que es relativamente sencilla, pero a ver, es como un ultrasonido, sí, o sí. es una química sanguínea. ¿La puedo interpretar? O sea, ¿dónde? Y a lo mejor es un proceso que estamos incluso viendo en estas latitudes, ahora en estos eventos, que el rol de las agencias creo que está transformándose hacia un tema de acompañamiento, hacia un tema de consultoría, hacia un tema de coaching.
porque incluso tú puedes hacerlo internamente, llevar tus campañas. Sí, o llevarlas con las agencias que tú quieras. Trabajamos con marcas que tienen múltiples agencias, pero estos informes ayudan para poner orden y control o generar una mayor sinergia, porque a veces se trabajan en silos, de una agencia hace una cosa y yo reporto una cosa, tengo mi presupuesto y trato como de eficientar ese presupuesto en cada canal que tengo con las distintas agencias. Ahora lo importante es que puedas tú como organización tener control en un solo lugar y entonces tú puedas tomar las decisiones que subes, que bajas en esas inversiones. Ante un panorama de incertidumbre, de contracción, de retos económicos y políticos, hablábamos al inicio de este episodio que se piensa en reducir los presupuestos de marketing. No sabemos si es lo correcto, sabemos que le va a pegar a las ventas, pero a veces no sabemos en qué medida. Esta herramienta me permitiría, más allá de justificar ante una alta dirección un presupuesto, me permitiría crecer. Totalmente, porque te permitiría saber antes de que tú tomes la decisión de bajar o subir el presupuesto, te da una fotografía bastante cercana de lo que podría ser el resultado de esa decisión. O sea, te diría, si vas a bajar el presupuesto, podrías bajarlo en estos canales y este sería el resultado en tu utilidad, ¿no? Y no si importa que también lo estés haciendo a nivel performance, al final encuentras eficiencia. Sí, siempre hay eficiencias y ahora lo importante es que algo que platicamos en la charla de ayer es que tenemos que enfocarnos en todo el embudo, porque algo que es muy cierto y que se ha descubierto con este tipo de herramientas es que las campañas que tienen que ver con la visibilidad o con el alcance o llegar a nuevas audiencias son las primeras que se recortan, porque son las que pareciera que no están generando un impacto directo en las ventas. Y nos concentramos en las campañas que nos generan una transacción o nos generan un contacto o un lead calificado. Sin embargo, estas plataformas lo que hacen es analizar todo el embudo, ¿no?, de conversión y te dan esas recomendaciones. Google publicó también en este año que usando esta metodología de Marketing Mix Modeling, han encontrado eficiencias de retorno de inversión sobre formatos que antes no se consideraban como que generaban un impacto al negocio. Entonces hay dinero ahí que no estamos volteando a ver y eso es lo que nos ayudarían a tomar estas decisiones. Para mí, cerraría este episodio diciendo que la palabra clave es eficiencia. Mucha. Y que la eficiencia la podemos lograr a través de tus datos. Que eso es lo más importante. No con otras plataformas que de repente dices, es que el algoritmo, es que Pimax, es que Demand Gen, es que... No. Esto es tu data hablándote a tu negocio y hablándole a tu bottom line para que tú decidas qué tienes que tomar. Correcto. ¿Qué se debería de llevar nuestra audiencia? Pues lo primero es que entendamos que sí se pueden lograr eficiencias sin importar la campaña o qué tan exitosos estemos siendo ahora. Siempre va a haber un área de oportunidad y con la tecnología es más fácil saberlo. Lo segundo es que las agencias deberían de hablar el mismo idioma que las empresas con relación al profit fórmula de las empresas. Cómo las empresas ganan dinero, no solo cómo lo generan. Y eso es algo que es muy difícil todavía, como de que hablemos en el mismo idioma. Estas herramientas nos permiten entenderlo de esa forma. Y la otra es que sigamos experimentando, que no nos quedemos atrás, porque ahorita en la inteligencia artificial nace generativa en 2023, lo veíamos en una conferencia hace un rato donde nos mostraban como este roadmap del crecimiento la explosión que tuvo. 2023, estamos en 2025 y ahora pareciera que la usamos desde toda la vida, ¿no? Esto mismo va a pasar en algún momento si empezamos a apropiar estas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa si no empezamos a explorar ahora, a hacer pruebas, errores, que en algún momento nos va a alcanzar y vamos a quedarnos ya atrás en este camino? Marketing necesita más matemáticas. Muchas más matemáticas. Estrategia, principalmente. Pues muchísimas gracias y los dejamos con este episodio. Que escuchen una serie de entrevistas que hemos tenido por acá y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hola, un saludo para toda la audiencia de SEO Digital. Yo soy Elizabeth Ramírez, subdirectora técnica de IAB Colombia. Ocurrió en este primer trimestre, particularmente los medios de comunicación han crecido. Todavía no hemos liberado el primer reporte de IAB este trimestre, pero los medios de comunicación de Colombia han crecido en un 7% en este primer trimestre. También dejaban un mensaje muy bonito donde decían, oiga, todo el mundo dice qué miedo, qué incertidumbre, qué problema económico, pero ¿cómo va con su compañía? Bien.
creciendo, vendiendo. Sí. Entonces es como esta contradicción. Sí, Entonces, creo que no se trata de ser miedosos, quizá cautelosos, pero es avanzar. Claro, es avanzar y es mirar los datos, definitivamente. Mirar los datos. Creo que el mensaje de ayer fue muy alentador cuando César se para y dice, vamos bien, estamos en un tema político complejo como el que han vivido ustedes en otros momentos, pero básicamente ese es el mensaje, es un mensaje donde vamos a seguir creciendo. Nosotros somos prisioneros de la geografía, compartimos una frontera con alguien que no estamos en el mejor momento de esa relación con nuestro vecino. También es un tema de transmitirles a las marcas, a las empresas, a empresarios, empresarias. Es un momento de tomar acción. Definitivamente no podemos tomar esa referencia de, es que si crece Colombia al 6%, entonces mi crecimiento va a estar limitado a ese 6%. O sea, si no creces tú, va a crecer tu competencia. Claro. Así es, y de todas maneras tenemos unos referentes y unas proyecciones que hace eMarketer. Para quienes no sepan, eMarketer es una de las grandes investigadoras de mercados del mundo, donde definitivamente la perspectiva en general es positiva, incluso para los mal llamados medios tradicionales, muy mal llamados, porque si alguien se transformó primero, fueron esos mal llamados medios tradicionales. Entonces la industria de la publicidad va a seguir creciendo, quizás no a 2 dígitos, no al mismo ritmo, y ahí hay un componente vital, el retail media. Creo que es una oportunidad increíble para los anunciantes, es una oportunidad increíble para las marcas, particularmente en Colombia. En Colombia hay mucho camino por recorrer, estamos en pañales, estamos empezando, estamos haciendo evangelización, así como hace 15 años y 20 años había que hacer evangelización de cómo se llamaban los formatos publicitarios y había que explicar que era un banner, box banner. un box banner, que era un intersticial. Estamos en ese mismo estadio en este momento, pero definitivamente Estados Unidos nos muestra hacia dónde va la región. En Estados Unidos ya Amazon definitivamente tiene una posición predominante en esta tercera ola publicitaria después de Google y de Meta. Definitivamente, y justo quisiera preguntarte, sacando de la ecuación el tema político, financiero, de realidad macroeconómica de nuestra región y de Colombia, ¿qué retos y qué cosas vienen en la industria publicitaria? Tenemos muchos retos. El primer reto es seguir uniendo a la industria. Creo que ustedes vieron y vivieron cómo tenemos de unida la industria de Colombia. En Colombia definitivamente esto que ustedes vieron lo estamos haciendo no solo desde IAB, no para nuestros asociados, sino con nuestros asociados. Entonces, el primer reto es seguir co-creando, que finalmente, si vamos de la mano, vamos a tener mejores posibilidades todos como industria. Entonces, ese es el primer reto que creo que vamos a seguir recorriendo. El segundo, aprovechar las oportunidades de las nuevas formas, del Connected TV, del Retail Media, como ya lo dije, de la data, del First Party Data. Y entonces creo que ahí tenemos, particularmente desde IAB, y va de la mano de la misión nuestra, un tema de educación y de evangelización súper necesario. Vamos a seguir yendo a las regiones, hacemos cosas no solo en Bogotá, sino que vamos a las ciudades del país, llevamos conocimiento y seguimos construyendo industria entre todos. Para cerrar, me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Qué le dirías a los empresarios y empresarias, a nuestra audiencia mexicana? Creo que tenemos muchas similitudes culturales. Ustedes definitivamente son más grandes y han tenido un crecimiento más acelerado, tal vez por el tamaño, pero creo que conjuntamente hay muchas posibilidades. Creo que la pandemia nos dejó algo maravilloso y es que ya podemos incluso hasta contratar talento. Ustedes en México pueden contratar talento de Colombia, viceversa, y seguir haciendo negocios, pero básicamente mi mensaje siempre es de perder el miedo, porque a veces dejamos de hacer cosas porque nos paralizamos. Entonces ese será mi mensaje. Hay que probar, hay que intentar. Lo peor que pueda pasar es que no pase nada. Y aplica para todo en la vida. Eso ¿cierto? me encanta. Muchísimas gracias. Muchas qué buena gracias entrevista. A ustedes. Gracias a ti. Qué bueno, gracias por tu qué tiempo bueno y gracias por la Colombia. invitación. Bienvenidos siempre gracias. a Colombia y a Colombia a su casa. Gracias. Y pues nada. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Nelson. Si quieres presentarte, ¿quién es Nelson? ¿A qué te dedicas? Claro que sí. Bueno, tengo 30 años en la industria de medios en Colombia, medios tradicionales, y pasé por prensa, televisión, cable, radio, y ahora llevo 10 años en digital. Actualmente me desempeño como vicepresidente de Éxito Media, motorizado por Relevancy. Es una empresa francesa del Grupo Casino, haciendo la monetización de datos y la comercialización de las propiedades digitales del Grupo Éxito, que es el supermercado o el retailer más grande de la región en este momento. Tiene presencia en Colombia, en Centroamérica y en Argentina, gracias a los nuevos dueños, que es Grupo Calleja.
Esta compañía hace unos años empezó a hacer su transformación en términos de monetización, ya que tiene las bases de datos más grandes del mercado. Lidero un equipo multifuncional a nivel nacional que cuenta con una expertise en consumo masivo. Nuestros clientes son puro consumo masivo, compañías líderes a nivel global que están con base en Colombia. Oye, y estamos en el marco del IAB Day de Colombia, un evento que gratamente me ha sorprendido por la calidad de sus contenidos, por sus speakers, por la cantidad de la audiencia, por las cosas que estoy aprendiendo de Colombia. Ha sido el curso intensivo más grande que me llevo. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué está pasando en el mercado digital en Colombia? ¿Qué ves tú como un experto, una persona que se dedica a esto y que además está en estos foros? Pues déjame comenzar por IAB. IAB viene generando bastante credibilidad y reconocimiento del ecosistema digital hace más de 10 años. Ha trabajado desde que esto tenía una participación como del 5% de la torta general de medios a nivel nacional, y hoy digital está representando básicamente más del 50% de la inversión dentro de la torta de medios en Colombia. Colombia es un país que se ha venido preparando muy bien a nivel de tecnología e innovación. Tiene certificaciones internacionales de las cuales la mayoría del mercado no tiene conciencia, pero que nos pone a competir con países desarrollados globales que tienen la misma capacidad de adopción en estos momentos a nivel de soluciones tecnológicas y digitales. Colombia es uno de los países que tiene mayor tiempo de dedicación en plataformas de entretenimiento y social a nivel de consumo mobile. Colombia tiene una penetración de Internet vastísima a nivel nacional, lo cual ha sido un propósito de los últimos gobiernos y nos permite estar en una línea de partida de competitividad muy amplia de cara a países que, como bien dije, están en primera línea y más desarrollados que nosotros. A través de IAB lo que se ha logrado es mucha visibilidad y entendimiento de la importancia del rol que el ecosistema digital viene desarrollando en Colombia. La pandemia aceleró, como en todos los países de la región, la adopción de la transaccionalidad digital. Diría yo que lo que está pasando en el mercado colombiano y que viene pasando con bastante agradecimiento, diría también, es que todas las multinacionales más grandes del mundo tienen cabida o interés en Colombia. Ya, no lo pensábamos hasta hace unos años, pero aquí hay oficinas de representación directa que contratan. Todas las grandes empresas globales tienen interés en alguna parte de la torta del mercado colombiano. Esto que nos ha traído know-how, expertise y una aceleración importante de cara a que los líderes de las industrias, de las empresas con las que trabajamos, también están muy bien preparados ahora y exigen unos roles y un conocimiento bastante experto cuando se trata de buscar inversiones con ellos. Así que creo que de la ecuación, el que haya cada vez más entidades como IAB que ayuden a agremiar a las entidades. Nosotros, por ejemplo, en el nuevo negocio de retail media, diría yo que de las olas o tendencias que han llegado al país, una de las más sólidas por la capacidad de trabajo en equipo que se ha construido es la de retail media. Porque cuando llegó social, cuando llegó search, cuando llegó entretenimiento, no había mucha competencia, habían plataformas hegemónicas que dictaban lo que debía pasar. ¿Y crees que va a cambiar retail media, la realidad y la configuración del mercado en el corto, mediano plazo? Lo está haciendo. El fenómeno de e-commerce que se exacerbó después de la pandemia lo complementó el nacimiento de esta tercera ola, porque el retail media trae a la ecuación datos, trae omnicanalidad, trae trabajo colaborativo entre retailers, marcas y medios, y está dinamizando la forma como las marcas se aproximan ahora a las soluciones de medios, porque tienen datos desde el principio y hasta el final. Entonces toman decisiones basadas en datos y continúan tomando decisiones basadas en los datos de los resultados de las inversiones. Entonces se vuelve un ciclo virtuoso muy importante porque se sofistica, es cada vez más complementado con cosas de valor. Y en ese sentido, ¿consideras la experiencia del usuario, que al final el usuario está en el retail y va a haber más anuncios? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿nos vamos a volver los nuevos periódicos gratis que ocultan entre los anuncios las notas? Diría que a lo contrario del fenómeno de los medios tradicionales, a los cuales yo como consumidor llegué a un punto de inflexión en donde sentía que eran muy invasivos, el uso de los datos está generando una mejor experiencia de usuario, porque hay altísima relevancia. Fuera de eso hay conocimiento del interés en los productos que yo históricamente he comprado, así que cuando me vuelven a hablar de una promoción de un producto que yo vengo comprando hace un tiempo, pues es una muy buena noticia para mí. Y si le sumas a eso la voluntad que tiene hoy el usuario, el consumidor, el usuario voluntariamente entrega sus datos y autoriza que te alcancen a través de determinados canales, eso ya es una demostración de querer recibir publicidad a la medida. E incluso creo que tiene un componente de buscador. Para mí me parece que la intención de búsqueda te la está diciendo el usuario, qué quiere. Exactamente, si tienes la capacidad de entender lo que hace
comprador, cuando todavía no te ha comprado y está en búsqueda de la adquisición de tu producto, es la mejor información para luego poder alcanzarlo con precisión, con relevancia, y que ese tipo de contactos, impactos tengan el retorno o el resultado que se está esperando. ¿Qué le dirías a empresarios y empresarias mexicanas al respecto de iniciar relaciones con Colombia, de empezar a hacer cosas juntos, de traer su sucursal, traer su inversión hacia acá? ¿Es momento, no es momento? ¿Cuál es tu perspectiva? Colombia, como cualquier país de Latinoamérica, tiene una situación sociodemocrática compleja, pero Colombia es un país que desde siempre, y destaco la resiliencia de este país, es porque vive en conflicto, pero aún así no hay una huida masiva de compañías, al contrario, sigue habiendo más interés en entrar a poder llevarse parte de esos capitales nacionales. Por eso mismo la entrada de todas estas multinacionales que están llegando cada vez más, con más interés en Colombia. La invitación a México, de alguna manera, es una de las plazas más desarrolladas, inclusive en este negocio de retail media que hablamos, porque ya nos lleva por lo menos unos 2 o 3 años de ventaja. Es importante en términos de conocer las experiencias que hay en la región, que no son las mismas que tienen en el mercado mexicano. Por ejemplo, Colombia, a pesar de la bastante aumento de la búsqueda y consulta a través de plataformas digitales, 9 de cada 10 de esas personas que consultan en digital siguen yendo a la tienda, a convertir en la tienda, no quieren convertir a través de un e-commerce. Y es un fenómeno cultural interesante que reta a las plataformas, a los medios y a las mismas marcas a entender cómo manejarlo. Creo que serviría mucho compartir experiencias regionales, entender cómo una aceleración que tiene hoy México en las mismas marcas que tenemos hoy acá, no es concebido igual por las mismas marcas acá, y debería ser un modelo de copy-paste y no de hacer un descubrimiento específico acá, sino que si ya lo aprendieron allá, iterarlo, copiarlo, aprender de las experiencias que tienen los mismos Unilever, los mismos L'Oréal en otras latitudes. Creo que es un momento clave para desarrollar y hacer que más empresas MarTech, que sé que hay muchas en México que están desarrollando soluciones para todo este ecosistema, tengan presencia en Colombia, porque hay bastantes jugadores y la torta sigue creciendo. Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo. Valoro mucho tu tiempo, tus palabras, y pues gracias por estar en este episodio con nosotros. Gracias a ustedes por el interés y nos vemos en el próximo. Gracias. SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.